¿Podría Cristina haber tenido un tercer mandato presidencial y un cuarto y un quinto y ser hoy la presidenta? Sí, pero para hacer esto tendríamos que hacer una pequeña modificación en la historia y no es que se me ocurra a mí, sino que es algo que sí impulsaron durante el año 2011 y es una reforma constitucional que permitiera reelección indefinida. Y sí, por parte del kirchnerismo, y sí, durante el mandato de Cristina Kirchner. Esto no se dio. Por eso mismo sería el único cambio que tendríamos que hacer. Bueno, hecho este cambio, tendríamos que pasar a primera vuelta, cuando fueron las elecciones presidenciales, donde gana Mauricio Macri, en donde serían más o menos los mismos números, hubiera ganado Cristina en primera vuelta, Macri hubiera quedado segundo y finalmente Sergio Massa tercero. Sin embargo, considerando de que mucha gente se fue hacia Massa porque no estaba Cristina, mucha de esta gente se hubiera volcado a Cristina y en este caso no hubiera ganado Macri, sino Cristina. ¿Y qué hubiera pasado durante ese mandato? Bueno, es lo que vamos a ver, pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero que tengan un excelente día. Empecemos. Lo primero a analizar sería déficit, evidentemente, pero vamos a verlo desde el año 2003. Asume Néstor y empieza con superávit. Sin embargo, este superávit llegó hasta el año 2008 y ahí San se acabó. A partir del 2009, déficit tras déficit tras déficit, pero este déficit aumentando año a año. Podemos ver que para el 2009 menos 1,83, o sea, 1,83 de déficit, y para el 2015 6% de déficit. O sea, el Estado argentino cada vez recaudaba menos en comparación con sus gastos. Lo que lleva a, primero, la presión que hubo, tanto con las AFJP, que se nacionalizaron por sorpresa porque necesitaban plata, así como también la presión tributaria, así como también el tema de limitar las importaciones, así como también el cepo que se había puesto. Ok, ya entendiendo la parte del déficit, podemos seguir a la parte de inflación, en lo cual también hay un dato interesante porque si nosotros vemos, iba año a año levantándose la inflación, pero hay un detalle, ¿cómo que levantándose? Si, mirá, del 2014 al 2015 la inflación había caído, ya con Macri subió. Hay un detalle en todo esto y es la intervención del INDEC, que también lo vamos a ver, pero nos falta otro factor, las reservas del Banco Central. Porque si analizamos esto, podemos ver tanto las reservas como el endeudamiento del país. Y podemos ver que esto está hasta julio del año 2017. Por lo tanto, hagamos zoom al periodo que nos interesa, hasta enero 2016. Y evidentemente las reservas se habían desplomado completamente. No habían reservas y encima el endeudamiento iba cada vez a peor. Ok, eso sería más o menos el panorama en el que Cristina Kirchner dejó el país en 2015 y con el que tendría que asumir ella misma en su tercer mandato. Sin embargo, un detalle no menor es la intervención del INDEC, como les mencionaba, porque los datos estaban tocados. Esto desde el año 2007 hasta el año 2015. Sin embargo, como Macri no asume en este panorama, eso no se corrige. Seguiría intervenido los datos del INDEC y por lo tanto eso nos lleva a muchísimas consecuencias. Ya lo vamos a ver. Ahora, para el que defienda de que el INDEC no mentía con los números, ponele que sea 25% la inflación con la que Cristina deja. Ponele, sé que no es el número, pero ponele. ¿Cómo hubiera combatido ella la inflación? Para esto vamos a tomar lo que hizo en el año 2013. No vamos a considerar lo que hizo durante el gobierno de Alberto Fernández ni las medidas de Alberto Fernández porque eso es futuro. Por lo tanto, vamos a ponernos en ese lugar para atrás. Bueno, año 2013, controles de precio. ¿Cuál fue la consecuencia de este control de precio? Si bien es cierto que fue un parche de corto plazo para la inflación, con la idea de que no suba, no solamente que no funcionó como todo control de precios, sino que además trajo desabastecimiento, como todo control de precio, lo que llevó inevitablemente a que tengan que sacar este control, y esto es lo que pasó con la inflación una vez sacado el control de precio. La inflación se disparó y después se acomodó. ¿A qué te hace recordar, che? Sí, diciembre 23, cuando se quitan los controles de precio, que se dispara la inflación y después se acomoda. Es algo normal y común en la economía. Control de precio te genera inflación reprimida y cuando lo liberas, libera ese precio y después se acomoda. Le pasó también a Cristina, no es que a Milei solamente. Es algo común en la economía. Lo que nos tiene que llevar a pensar, ¿qué haría Cristina con el gasto público? Porque al fin y al cabo, no vamos a ver qué pasó con Alberto, sino qué es lo que ella misma hizo. Así que vamos desde el año 2003 al 2015. Néstor asume con 22,03 con respecto a relación del PBI. Ok, Cristina se va con un gasto de 41,37 en relación al PBI. O sea que casi duplicó el gasto público. Y eventualmente ningún periodo tiene reducción de gasto público, por lo tanto podemos asimilar de que va a seguir la misma tendencia, seguir aumentando el gasto público. Al mismo tiempo, bajo la misma tendencia de la inflación, sabemos
que también seguiría esa misma tendencia. Pero el problema es que quizás nosotros no nos podríamos enterar, por lo menos de fuentes oficiales como el INDEC, porque estaría intervenido, lo cual es un serio problema. Incluso la confianza del extranjero hacia la Argentina se desplomaría bestialmente considerando el año 2014 que sale el decreto 2496, que era esto, una reestructuración de la deuda. Básicamente, lo que hizo Cristina de esto sí, esto no, esto vemos cómo lo solucionamos, fue eso. Lo que llevó que en su mandato la confianza se fuera perdiendo en la Argentina y fuera constantemente, lo que nos llevó a muchos problemas con el extranjero, inclusive a peleas con el campo, o sea, fue un quilombo que no se solucionaría, sino que se ampliaría. Porque acá también entra lo de YPF, considerando de que todo el tema judicial empezó ya en la época de Mauricio Macri, Cristina no lo aceptaría, no permitiría. Lo que nos lleva a pensar lo siguiente, ¿cómo va a mirar esto el mundo? Sí, cuando fue la expropiación, la mirada del mundo fue Argentina no es un país seguro para invertir, los que estaban invirtiendo se fueron y por lo tanto eso se ampliaría cada vez más. Año a año había menos inversión en el país, llevando inevitablemente a que la emisión monetaria se transformara en moneda corriente y año a año fuera aún mayor al año anterior. Y esto no pararía. Quiero aclarar lo siguiente y es que para esta conclusión pedí ayuda a una guía porque sentía que algo me quedaba fuera y algo que me quedó afuera fue una palabra que yo no iba a utilizar y la utilizó la IA, así que no te enojes conmigo si sos kirchnerista, y es hiperinflación. Rarísimo, porque yo no lo iba a usar, por lo menos no en un primer mandato. Bueno, vamos al primer cuadro comparativo, que es con respecto a riesgo país en puntos básicos. Tenés tanto Macri como el hipotético caso de Cristina. Esta es la estimación que me dio la IA. Ok, riesgo país con Macri fue entre 500 y 600. Sin embargo, bajo Cristina sería entre 700 y 800. ¿Por qué? Justamente por el default que se le hizo a los fondos buitres con la reestructuración de la deuda. Esto hubiera ampliado y tiene mucho sentido considerando de que cuando asume Macri, la idea es que iban a tener más confianza y que se les iba a pagar, que fue lo primero que dijo Macri, que se les iba a pagar. Por eso el riesgo país había caído, por eso el riesgo país se había mantenido. Sin embargo, Cristina no aceptaría esto y no habría confianza llevando a que el riesgo país suba. Lo que llevaría al 2017-2018, que es la primera imagen positiva hacia Macri, pero Cristina seguiría aumentando el riesgo país y esto viene de la mano, sí, del gasto público y los controles de precio, así como el del año 2013. Bueno, 2018 pasaría de 1.500 a 2.000 y acá es donde entraría, sobre todo, la deuda. Sí, el default selectivo que haría que ya hicieron anteriormente, y para el que no se acuerde, lo que nos llevó a pedirle plata a Venezuela porque nadie nos prestaba plata. O sea, sería algo muy posible que se haría. Por lo tanto, sí, cepo extremo también tiene sentido considerando que el cepo lo pone Cristina y lo quita Macri. Sin embargo, sí es cierto que Macri pone al final de su mandato su cepo, así que en ese caso también es excesivamente plausible. Por encima de los 2.500 puntos básicos. Y acá es donde utilizó la palabra hiperinflación y salida de capitales. O sea, la inversión se va a la mierda y la hiper viene de la mano ¿de qué? Emisión monetaria. Respecto a gasto público, no es descabellado pensar que lo subiría, porque al fin y al cabo, en ningún periodo de su mandato, de sus mandatos, bajó el gasto público, así que no sería descabellado pensarlo. Así que, veamos. Proyección de Cristina de 46 a 48 en el año 2016. Aumento de subsidios. Esto tiene todo el sentido del mundo considerando de que Macri había quitado los subsidios de gas, luz y etc. Pero Cristina no los quitaría. Los amplificaría considerando de que era una de las principales cosas que se pregonaba por el kirchnerismo. Bueno, 2017 de 50 a 52, o sea, estamos hablando de un aumento de casi 10 puntos en relación a Macri. Bueno, nacionalización parcial de transporte. ¿Sería esto posible? Tranquilamente, considerando de que la inflación iría subiendo y la gente empezaría a hacer presión y todo. Así que una de las formas que podrían hacer es lo mismo que hicieron con YPF. Entonces, en vez de subsidiarte directamente, te expropio una parte y pongo parte del precio yo como se me cante las pelotas. Sería muy lógico pensarlo. 18, de 54 a 56. Acá sí vemos un poco más alto el salto, pero esto viene por justamente la inflación. Aumentando de esta forma, considerando la salida de capitales, la cantidad de planes sociales para combatir toda la pobreza que se vaya generando. Y finalmente, para el 19, y sí, tenemos otra vez aumento por lo mismo. Y nos queda un único panorama, inflación. Bueno, el primer año de Cristina sería con una inflación muy baja a comparación de Mauricio Macri. ¿Por qué, che?
Bueno, recordemos que Macri liberalizó la luz, el gas, entre otros factores, lo que quiere decir, al igual que quitar el cepo, lo que quiere decir que todo esto impacta en precios. Y ese impacto Cristina no lo tendría porque no quitaría subsidios, no sacaría el cepo, es más, se agudizaría el cepo, lo que nos llevaría inevitablemente a que el primer año sea mejor en tema inflación con Cristina, pero no duraría mucho porque a partir del año segundo ya empezaría a jugarle en contra. Porque a partir del año 2017 ya se empieza a notar. Ya tenés una inflación superior a la de Macri, por amplia mayoría, pero esto viene de la mano del gasto público y la presión cambiaria. Recordad que cuando tenés cepo y no haces nada para solucionarlo, lo único que te queda por hacer es presionar y presionar y presionar. Por eso lo primero que les quise mostrar eran las reservas del central junto con las deudas. Porque al no tener reservas y no hacer nada para que estas reservas crezcan, no te queda otra alternativa que presionar y que el cepo sea cada vez más agresivo, lo que te va a impactar en que haya menos inversión. Y si cerrás el país, que muy seguramente lo haría, va a hacer que las empresas argentinas tengan oligopolios y monopolios donde no tienen que existir, llevando a un aumento desmedido de los precios año a año. Bueno, llegando al 2018, la inflación ya se nos va a la mierda y esto es por un default selectivo. ¿Y esto por qué estamos tan seguros de que habría un default selectivo? En el año 2014 teníamos el problema más grave. Pero, ¿qué se hizo? Bueno, reestructuremos la deuda, defaultemos algunos, ya está, se acabó. Y en este panorama, si estimamos de que aguantaron 2 años antes de tener que defaultear, si no defaultean antes, habría una pérdida de confianza bestial, llevando esto que implique también un aumento de precios. Finalmente, para su último año, la cosa no pinta absolutamente nada bien. Estamos hablando de una hipermoderna. Una hipermoderna se habla en 3 dígitos. Sin embargo, si queremos ver una hiperclásica, tendríamos que esperar un mandato más. Pero bueno, la cuestión es que el gasto público sería exorbitante, la emisión también, y por lo tanto no hay ningún buen panorama para la Argentina, y menos para el mandato que siga, sea quien sea que lo reciba, porque va a recibir un país completamente devastado, completamente empobrecido, y lo primero que va a tener que afrontar va a ser una pandemia que, bueno, qué problema, ¿no? Bueno, si querés una hiperinflación clásica de Cristina, tendríamos que ver un cuarto mandato de ella seguidito, pero es posible. Bueno, si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si querés ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.